Oremos. Padre, Señor, sabemos que nuestra fe debe ser fortalecida cada día. Sabemos que las pruebas van a atacar directamente nuestra fe. Sabemos, Señor, que nuestra fe debe ser probada como el oro y no es fácil. El oro es probado con fuego y así a veces vivimos situaciones en la vida en donde sentimos fuego, donde nos sentimos consumidos, donde no vemos salida, donde pensamos que ya no hay más, que hasta ahí llegamos. Pero qué precioso es saber que tú tienes, Señor, respuestas, que tú haces caminos donde no los hay, que tú haces cosas donde nadie espera y tienes respuestas donde nadie ha buscado, que a veces nuestra fe no alcanza a ver más allá. A veces nos cegamos, nos confundimos, pero qué bendición que tú seas un Dios tan fiel y bueno, que siempre va a permitir que nuestra fe se sostenga. Intercedes por esa fe nuestra como lo hiciste por la fe de Pedro. Y por eso, Señor, a todos los que estamos hoy aquí, sea cual sea la situación, hoy es un día para fortalecer la fe. Hoy es un día para creer que tú harás algo sobrenatural, que tú harás algo inimaginado, que tú harás algo sorprendente. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que Dios está preparando para ti es sorprendente, es sobrenatural. Solamente espera y confía en Él. Amén. Y estamos hablando acerca de las oraciones que hombres del Señor hicieron en la palabra. Y la que hoy nos corresponde es la oración que hizo el rey Ezequías. Hace 8 días vimos la oración del rey Josafat. ¿Recuerdan? Él terminó de reinar en el año 850 a.C. Año 850. Ahora usted y yo nos vamos a mover en la línea del tiempo 150 años y vamos a llegar al año 701. Del 850 al 701. Para ese tiempo está reinando sobre Judá el rey Ezequías. Y vamos a estar viendo una oración también poderosa que hizo este rey en medio de una situación realmente difícil. Y ahí es en donde yo le digo, puede ser muy complicada la situación que usted esté viviendo, pero Dios tiene muchas formas de resolverlas. Muchas. Formas muy creativas, además. Por lo general nosotros siempre pensamos, no, que se haga así, no, Señor, yo pienso que esto tiene que ser así, no, Señor. Y cuando usted espera que el Señor venga por el frente, el Señor sale por un lado, o por detrás, o por encima. Pero Él sale. Él va a salir a su defensa. Diga amén. Va a salir a su defensa. Lo creo no porque usted sea muy bueno, sino porque Él es fiel. ¿Ven? Es porque Él es fiel que van a ocurrir estas cosas en su vida. Entonces, amados, ingresemos a la historia. Para el año 715 o 16 comenzó a reinar sobre Judá el rey Ezequías. Este rey Ezequías tuvo un papá muy malo, un papá llamado Acaz. El rey Acaz lo único que hizo fue traer sobre Judá el juicio de Dios. Un hombre que llenó a Judá de ídolos, a Baal, a la diosa Acera. Incluso presentaron sus bebés en el fuego, los quemaban, los primogénitos. Imagínense, el bebé, el primer hijo de la familia, nacía y ya lo tenían destinado para un altar con fuego y lo presentaban a estos dioses.
Y Acaz permitía todo eso en el reino de Judá. Tremenda la maldad que hizo este hombre. Cerró las puertas del templo, el templo que construyó Salomón, en donde solamente se presentaba adoración al Señor. Cerró las puertas, levantó otros altares, lugares altos en Judá, y le dijo al pueblo: adoren en esos altares a estos dioses, y se olvidaron del Señor. Por eso Dios trajo un gran juicio sobre este rey, pero curiosamente, un rey tan malo tuvo un hijo tan bueno. Pues aunque Josafat, recuerdan a Josafat, fue un rey tan bueno, dice la palabra que no hubo uno mejor en Judá que Ezequías. Superó a Josafat, con todo y lo bueno que había sido Josafat. Ezequías lo superó. Porque ¿qué hizo Ezequías? En el primer año, estrenándose como rey, llamó a los sacerdotes y les dijo: muchachos, vamos a abrir el templo. Vamos a abrir las puertas del templo y vamos a destruir todos sus altares altos y a quemar todos esos dioses. Y vamos a enseñarles al pueblo otra vez a buscar al Señor. Para ese momento, año 716 a 715, apenas habían pasado 6 años en que el juicio de Dios se había cumplido sobre Israel al norte. Hemos hablado de que el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Este rey del que les estoy hablando es del sur, pero los del norte, en el año 722, fueron atacados por los asirios y destruidos, borrados del mapa en el 722. Ezequías sabía que eso había ocurrido porque ellos se habían olvidado de Dios, porque habían adorado a los Baales y habían hecho todo lo que su papá Acaz estaba haciendo en Judá. Entonces él sabía que era peligrosísimo, que no podían seguir igual, que ya Dios había decretado un juicio a Israel, terrible juicio, y ahora el que seguía era el juicio de Judá. Por eso este hombre manda a todo el pueblo a santificarse. Acompáñenme a 2 de Crónicas 29, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Qué bendición tan grande cuando una iglesia decide sacar la inmundicia, cuando una iglesia decide santificarse para el Señor, cuando entienden que es fundamental la santidad, que es prioritaria la santidad, que Dios no va a acompañar a nadie que no se santifique, que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso este hombre Ezequías fue tan respaldado por Dios. Fue un hombre que buscó su propia santidad y la santidad del pueblo. Por eso cuando tú ores y lleves una vida de santidad, vas a poder ver cosas sorprendentes sobre tu vida. Cosas como las que vamos a estudiar ahora, y entendemos por qué Dios respaldó. Porque este fue un hombre que dijo: voy a sacar de mi vida y voy a hacer que salga del pueblo la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Versículo 17. Comenzaron a santificarse estos sacerdotes y estos levitas el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios
que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, o sea, el padre de Ezequías, cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. En ese tiempo limpiaban los utensilios de oro, de plata. Hoy en día nosotros no santificamos las cosas del Señor limpiándolas. Esto se limpia con unos jabones especiales y unas siliconas, y es bueno tenerlos limpios. Pero los que tocan estos instrumentos, los que ministran el altar, los que llevan la palabra, deben santificarse, deben limpiarse. Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos un altar en santidad. Un pueblo santificado. Y el Señor ha ido de cada uno de nosotros, paso a paso, limpiando el corazón, quitando las cosas que no son. ¿Sabe por qué? Porque Él está muy interesado que en esta casa se vea la gloria de Dios. El Señor está muy interesado que usted y yo seamos testigos de grandes cosas. Pero el inicio de esas cosas tienen que ver con nuestra santidad, con nuestra santificación, con nuestra purificación. Si todos estamos alineados con esto, veremos la gloria del Señor muy pronto. Pero si alguien se queda atrás, si alguien decide no hacerlo, sepa y entienda que cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Cuando un solo miembro de la casa de Dios, un siervo de Dios, no se quiere santificar, va a traer problemas al resto que sí lo quieren hacer. Y lo que Dios muchas veces hace es que aparta entonces al que no se quiere santificar. No sea usted de esos. Santifíquese. Sean tiempos para buscar a Dios en santidad. Todos clamamos, queremos ver tu gloria, Señor, quiero ver tu gloria en este problema y en esta dificultad. Como Ezequías lo hizo ahora más adelante. Y sabe, el Señor lo respaldó porque fue un hombre que partió desde el proceso de santificación de su pueblo, de su reino, de sus sacerdotes. Amén. Más adelante entonces, en el capítulo 32, es decir, en el 716, 715, comenzó el proceso de santificación. Amén. Y 14 años después, la nación estaba en lo más alto, bendecidos, fortalecidos, ayudados por Dios. Pero déjeme decirle que eso no va a evitar que nuestro enemigo nos vaya a atacar. Si tú te estás santificando, no vas a creer que Satanás no va a querer hacer algo contra tu vida. Quizás hasta con más ganas va a querer atacarte. Al que más se santifica, más ganas le tiene Satanás. ¿Cuánto disfruta él viendo caer a alguien que se ha esforzado por santificarse? Y mientras tú no sientas el asedio de Satanás, es porque él está planeando el próximo ataque. O él está planeando o él lo está llevando a cabo, pero él no está descansando. Él es tu enemigo, él es mi enemigo. Y el error más grande de nosotros los cristianos es olvidarnos que tenemos un enemigo. Y la estrategia más elaborada que tiene Satanás es hacerle creer a la gente que él no existe. La gente hoy en día afuera no cree que existe un diablo. Y eso hace parte de su estrategia. Para él mejor. Para él es mejor que crean que él no existe. Pero que un creyente viva así, que un creyente salga a vivir cada día que el Señor le regala sin haberse encomendado en los brazos del Señor. ¡Qué gran peligro! El lunes aprendíamos en el tiempo de intercesión del Padre Nuestro. Y esa oración tiene una parte en la que muy pocos hemos caído en la cuenta y que usamos muy poco. Por lo general la oración del Padre Nuestro que más nos llama la atención es esa que dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y veíamos que, ¿cuál es la hora de pedir el pan? ¿Por la noche? Cuando usted ya se va a acostar. El pan de cada día, dármelo hoy a las 11 de la noche. ¿Eso tiene sentido? Uno le pide el pan al Señor en la mañana. Apenas se levanta: Señor, provee para mí en este día. Tú necesitas provisión diaria, ¿cierto?
Provisión en tu salud, provisión en tu economía, provisión en todas las áreas. Por la mañana tú se la pides. Señor, yo no soy alguien que pueda proveerse a sí mismo, dependo de ti. Tengo un trabajo, sí, tengo un negocio, sí, pero yo no me proveo de eso, yo me proveo de ti. Porque si a ti se te da la gana, en un instante yo puedo perder mi salud, puedo perder mi negocio, puedo perder mi trabajo. Así que tú por las mañanas debes decirle, Señor, provee para este día todo lo que necesito. Pero también sigue diciendo, y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí viene, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y entendíamos que ser librados del mal, el mal no es una nube oscura, una nube de esas que cuando uno está de malas. No, el mal bíblicamente es el maligno. El maligno, líbrame del maligno. Por las mañanas tú le pides al Señor que te libre del maligno. Cuando tú lo haces estás reconociendo que tienes un enemigo y eso está bien, hay que reconocerlo. Pues dice la palabra que no somos de los que ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero parece ser que nosotros sí las ignoramos y salimos a vivir el día sin saber que en ese día Satanás está planeando tu caída. Y va a usar cualquier recurso para hacerte caer. ¿Quién creyera que usó a Pedro para hacer caer a Jesús diciéndole, ay Señor, ojalá tú nunca vayas a la cruz, ojalá nunca te pase eso? Intentaba hacer que Jesús tuviera pesar de sí mismo y dijera, ay sí Pedro, qué pesar de mí. Yo tan bueno, el Hijo de Dios, que hago milagros, que multiplico peces, panes. Jesús no permitió el engaño de Satanás a través de la boca de Pedro y le dijo, cállate Satanás, me eres tropiezo. Imagine la cara de Pedro. ¿Qué le dijo Satanás? Jesús entendía que dentro de las artimañas del diablo para ese día estaba que Pedro le dijera eso a Jesús. Imagínate, él puede usar a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, al señor de la buseta, al señor del taxi, a cualquiera, para que te saque la piedra, para que te llene de rabia, para que la embarres. ¿Pero qué? ¿Salimos por la mañana? Orondos. Tú hoy tienes que ser consciente que tienes un enemigo que anda como león rugiente buscándote para devorarte. Tú tienes que ser consciente. Ese enemigo está buscando tu caída. El problema que hoy tienes, nada raro que detrás de él esté Satanás. ¿Y le estás pidiendo al Señor que te libre? ¿Estás pidiendo que te guarde del maligno? Entonces, del 715 pasaron 14 años. Fueron 14 años y llegamos al año 701. En ese año, en el 701, pasó esto. Segundo de Crónicas 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿cómo llamó el Señor los 14 años del gobierno de Ezequías? Los llamó tiempos de fidelidad. Y entonces uno pudiera decir, a este hombre no le podría pasar nada malo. Un hombre fiel. Seguramente todo le va a seguir saliendo bien. Y ahí es en donde yo les digo, tenemos un enemigo. Tú te puedes portar muy bien. Y a veces Satanás nos confunde con eso. ¿Pero por qué cuando más me santifico? ¿Pero por qué cuando más voy a la iglesia? Cuando más diezmo, cuando más juicioso estoy. Usted lo ha dicho, lo ha pensado. ¿Por qué, Señor, ahora que sí estoy juicioso me pasa esto? Es normal y no viene de Dios. Es que tu enemigo tiene ganas. Quiere comerte. Y ha planeado tu caída. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib,
rey de los asirios, e invadió al reino de Judá. Invadió el reino de Ezequías. ¿Quién es Sennacherib? ¿Quién es Sennacherib? No es cualquier lagaña de mico. Sennacherib era el rey asirio que para ese momento ya había conquistado una gran cantidad de naciones alrededor de la Mesopotamia. Un hombre poderosísimo que incluso logró tomar 46 ciudades del reino de Judá y solo le faltaba una, la ciudad de Jerusalén. ¿Qué clase de enemigo cree usted al que se está enfrentando Ezequías? Un rey que no lo está amenazando porque sí, no. Ya se le tomó 46 ciudades. Ya las capturó para él. Ahora solo falta la capital, donde vive Ezequías, donde está el templo, lo más representativo. ¿Tendría uno miedo de un rey así? De un hombre que ya prácticamente tomó la nación, solo le falta una ciudad. Y dice, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes. Y de aquí me quiero brincar, versículo 7. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Ezequías? Apenas le dicen, rey, Sennacherib ya tomó 46 ciudades, ya viene para acá, viene con el ejército más poderoso que existe y nosotros pues ya no tenemos cómo defendernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo piensa un hombre fiel? Versículo 7, dijo al pueblo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Mire qué palabra, porque más hay con nosotros que con él. ¿Usted puede decir amén? Amén. Más hay contigo que en contra de ti. Claro, tú estás viendo el problema, tú estás viendo la dificultad, tú estás metido en el chicharrón, pero Dios espera que tú tengas el corazón de Ezequías y que pienses conforme a la palabra que aquí en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento dice, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Tú lo puedes decir? Bueno, yo creo que lo puedes decir. Pero lo puedes creer, hoy lo debes creer, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mira, no era fácil decir esto al pueblo. Dígame, ¿con qué cara va a salir un rey a decir, no, ya nos cogieron 46 ciudades, pero tranquilos, confiemos? ¿Cómo lo mira la gente? Oigan a este ya, si ya nos llegaron, ya nos tocó a nosotros. Pero este hombre tenía una fe inquebrantable en el Señor. Había aprendido durante 14 años que el Dios al que él servía y por el que se santificaba era un Dios poderoso. Y que algo iba a hacer el Señor en esta situación. Versículo 8, con él está el brazo de carne, dice, con el rey Sennacherib está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza, amén, el pueblo creyó en eso, como hoy. Este mensaje busca que usted crea en la situación que usted está viviendo.
A veces ustedes piensan que uno de pastor no tiene problemas. Pastor, por eso la ve tan fácil. Pero cuando uno se para aquí, también se habla y se predica a sí mismo. Y sabe que ese Dios que lo va a defender a usted, también me defiende a mí. Y que yo, al igual que ustedes, necesito creer que el Señor va a hacer algo. Que mayor es el que está en nosotros o con nosotros o a favor de nosotros. Hoy tú lo tienes que creer y debes salir de este lugar confesándolo en tu corazón y creyéndolo en tu corazón. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué quedó la situación? Acompáñeme ahora, porque este relato será tan importante que la Biblia lo tiene en 3 libros distintos, el mismo relato. Cuando la Biblia repite algo, sepan ustedes que es porque es muy importante. Hay cosas que la Biblia menciona una sola vez, pero que lo mencione 3 veces y que le dedique tantos capítulos. Lo tiene Reyes, lo tiene Crónicas y lo tiene el profeta Isaías, porque fue al profeta Isaías al que le tocó vivir este chicharrón. 3 libros, pero acompáñenme al de Reyes, porque allí amplía un poquito mejor la historia. Segundo de Reyes 18, versículo 3, por ejemplo, dice: Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el versículo 5 dicen: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 7: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Pero pasó algo. En el año 701, como estamos hablando, el rey Sennacherib invadió a Judá y solo le faltaba Jerusalén. Entonces, en el versículo 19, segundo de Reyes 19, este rey Sennacherib envió a 3 hombres, 3 mensajeros, a que le hablaran al rey Ezequías y le hablaran al pueblo y lo hicieran tener temor, tener miedo. Tú sabes que Satanás va a hablarte a ti, y seguramente ya lo ha hecho, y te ha mandado a decir cosas como: no vas a poder, esto te quedó grande, tu hogar se va a acabar, esa enfermedad te va a matar, la pobreza te llegó, de esta no vas a salir. ¿Qué más dice Satanás? ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado esa voz que te empieza a angustiar? Y que de repente tú estás común y corriente, muy tranquilo, y en un momento determinado llega ese pensamiento y empieza tu alma a tener temor y a preocuparse. Satanás habla, así como Dios habla, Satanás también habla. Y quiero decirte, muchas veces escuchamos más la voz del diablo que la voz de Dios. Cuando tú te estresas, te angustias y te preocupas, estás escuchando al diablo. Pero cuando la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón, has escuchado a Dios. ¿Cuánto del día tienes paz? ¿Cuánto del día tienes temor? Ahí estás descubriendo cuánto estás escuchando al diablo. Si tu día es un día de temor, estás escuchando la voz del diablo. Pero si hay completa paz en ti, estás escuchando al Señor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y es lo que debemos hacer, perseverar en las cosas de Dios, en la voz de Dios, y cancelar la voz del diablo. Pero aquí el diablo habla, y miren cómo lo hace. Entonces le mandó razón, versículo 19, al rey Ezequías. Y no salió el rey también mandó a otros a que escucharan el cuento. Y les dijo el Rabsacés, un mensajero: decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta
en que te apoyas? ¿Recuerdan que Ezequías le dijo al pueblo, confiemos en el Señor? Y el pueblo que dijo, amén. Y Satanás supo eso, supo que Ezequías le estaba diciendo al pueblo, vamos a confiar en Dios, vamos a confiar en Él. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, confía en mí, espera en mí, yo haré? Pero llega la voz de Satanás y te pregunta, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Tú estás creyendo en eso? ¿Tú estás creyendo en esas bobadas, en esas fantasías, en esas historias? No, abra los ojos, mire la realidad, mire dónde tiene los pies. ¿Cuántas cosas Satanás sabe decirnos? Porque lo sabe hacer y usa las palabras más precisas y a las personas y mueve todo para que tú termines dejando de confiar y de creer en Dios y te manda a decir, ¿usted está confiando en Dios? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Todo esto lo está diciendo este mensajero. Dices, consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Porque para ese momento Ezequías le pagaba un impuesto al rey de Asiria, al rey Sennacherib, pero él dijo, no más. Mi papá en el pasado, el rey Acaz, comenzó a pagarles para que no nos invadiera, yo no lo voy a hacer más, voy a confiar. Y dejó de pagar ese tributo. Y ahí es donde se torió este rey y vino a molestarle la vida a Ezequías. ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Estos hombres pensaban que la confianza que tenía Ezequías era en Egipto, porque Egipto era enemigo también de Asiria. Y en el pasado, Egipto ayudó económicamente a Judá para reconstruir, para edificar. Le pasó dinero. Esa era la ayuda que había recibido de Egipto. Y Egipto ya había tenido varias peleas con Sennacherib y las había perdido. Entonces le mandan a decir, ¿usted está confiando en Egipto? Si yo ya a Egipto le he ganado varias peleas. Y sigue diciendo, tratando de amedrentarlo. Y si me decís, o sea, si no es por el lado de Egipto, que estás tan confiado, seguramente estás confiando en Dios. Entonces le dice, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Preguntan ellos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Qué quiso decir con esa pregunta? Quiso meterle temor al pueblo y diciéndoles, vengan, ustedes la embarraron. Ezequías les hizo quitar unos altares que porque no eran los altares al Señor y los puso a adorar en el templo nomás, pero Ezequías la embarró porque los altares que fueron quitados eran los legítimos, eran los de Jehová y los puso y los engañó a adorar en el templo. Les quiso sembrar miedo en torno a su fe. Satanás va a venir a decirte, ¿tú crees en lo que dice la palabra? ¿En lo que te dicen los pastores? No, si eso es mentiras. ¿Quién te asegura a ti que la Biblia fue escrita por Dios? Eso lo escribieron hombres. Y yo no sé cuántas cosas a la hora de hacerte temer, a la hora de hacerte dudar, Satanás es capaz de decirte. Y toma las cosas buenas y las voltea. Lo que había hecho Ezequías era correcto y Dios lo iba a respaldar por eso mismo, pues porque destruyó esos altares y le dijo al pueblo que adoraran en el templo. Pero Satanás usa eso para confundirte, para decirte, no, por ahí no es, te están engañando. Ahí es donde tú necesitas tener la palabra en tu corazón y saber que no buscas y no estás siendo guiado por hombres, sino por la palabra de Dios. Es la palabra la que te debe guiar a ti. Tu fe debe estar puesta en la palabra del Señor, no en hombres. Si tú estás firme, si eres de los que estudia la palabra, de los que meditan la palabra,
Satanás va a venir a decirte y a ponerte duda frente a la palabra y no va a poder. En ti va a haber palabra tan abundante que no vas a dudar. Pero si dudas, déjame decirte, es porque para ti es más importante leer otras cosas. Hoy hay una gran oferta de lecturas, ¿sí o no? Motivación personal o alcanza tus metas o el poder de la meditación. ¿Cuánta cosa existe? La gente lo está estudiando, lo está leyendo y la Biblia no. Qué peligro dejar la palabra del Señor por leer esas otras cosas. No lo podemos hacer. Esas otras cosas van a hablarte mal de la palabra. Y usted dice, pero es que citan la Biblia, miren, estos libros hablan de la Biblia, pero tú tienes que saber cómo lo están citando, porque el espíritu de engaño usa la misma palabra de Dios para hacernos caer. Tienes que saber, cuando se cita un texto bíblico, por qué lo están citando y cuál es el contexto, pero como no leemos, nos meten unos golazos. Y aquí está tratando este enemigo de hacer que dude el pueblo, que se miren entre ellos y digan, ay, sí, ¿verdad? Ezequías nos engañó. No, entreguémonos, hagámosle caso a lo que nos están pidiendo. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso, y qué tal está? Miren, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar? Está diciendo, es que al que me mandó a mí fue Jehová. Es que yo vengo a hablarte de parte de Dios. Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí o no? Y él puede venir y ponerte la cara de Dios, de ángel. Y viene a decirte, esto que tengo para ti es de parte de Dios. Escucha lo que el Señor te dice. Estos degenerados, es que lo que le estoy diciendo viene de parte de Dios. Esto que, es más, el Señor fue el que nos mandó. Así que ríndanse. Amados, el engaño de Satanás es sutil, pero preciso. Él no juega, él va a la cabeza. Él nos está engañando con muchas cosas. Hay que abrir los ojos. Tiene la capacidad de mostrar la mentira como verdad, porque Él es el príncipe de toda mentira. Y te hace creer cosas que no son, ver cosas que no son. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Imagínense. Y sigue metiéndoles miedo. Ya en el versículo 30 dice, en el 29, así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Versículo 33. ¿Acaso algunos de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso todas estas naciones que ya ha destruido Sennacherib, sus dioses los pudieron librar? ¿Y ustedes creen que Jehová los va a librar a ustedes? 35. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ustedes van a pensar que Jehová va a ser capaz conmigo. ¿Ustedes creen que Dios puede destruir a Satanás? A veces creemos que Satanás es más poderoso que Dios. A veces creemos que esa enfermedad nos va a ganar la pelea. A veces creemos que esa situación ya no tiene forma de resolverse. Pero amados, llegó el momento de la oración. Llegó el momento en el cual Dios va a actuar. Un momento glorioso en el que Dios hace memoria de todas tus ofrendas. En el que Dios hace memoria de todas las veces que tú has sido obediente. Que Dios no es injusto para olvidar la obra que tú has hecho en nombre de Él. Que todo lo que tú has hecho para glorificar su nombre,
Él lo tiene muy presente. Y cuando llegue la hora, Él lo va a sacar a luz y te va a defender. Así que aquí llega el momento en el que el Señor va a actuar a favor de sus santos, de los que en Él confían. Muy a pesar de que era una situación que uno no le veía sentido. Dice en el capítulo 19, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Fue a buscar al Señor y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, el famosísimo profeta Isaías, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Amados, no temas. ¿Qué palabras has oído? ¿Sí o no? Los médicos le dicen a uno palabras. Los médicos dicen palabras y lo hacen a uno temer. Tu esposa, tu esposo, ¿qué palabras te ha dicho? Tus hijos. El señor del arriendo. La factura del gas también habla, la factura del gas habla, la factura de la luz. Los zapatos rotos de los hijos, eso sí que hablan. Pero dice el Señor: no temas, no temas. Amados, yo no sé qué fue lo último que usted escuchó que lo puso a temblar. No sé. Esa palabra venía de Satanás. Y el Señor hoy nos dice: no temas. Amén. Amén. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en tu tierra caiga que en su tierra caiga a espada. Dijo: él va a huir. Él no te va a destruir, Él no te va a atacar, y Él va a morir a espada. Mandó a decir el Señor. Manda hoy a decirte el Señor: no temas, yo voy a hacer que tu enemigo huya. Dice la palabra que cuando resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Él va a huir. Y recuerden, siempre que Satanás huye, deja tesoros por ahí. Para nosotros. Deja bendiciones. Y regresando el Rabsacés, ay, fuera que el diablo se quedara tranquilo. Fuera que el diablo supiera: listo, ya les dijeron que confiaran en el Señor. No, ya no puedo ir. Ya que pesar, no los puedo engañar. Por ejemplo, ahorita, ¿sí o no? No teman. Pero Él va a venir ahorita a la hora del almuerzo. Porque toda palabra que usted recibe es probada. Toda semilla que el Señor deja caer sobre su vida, Satanás envía pajaritos que la roben. Dice la Biblia que cuando no entendemos la palabra, Satanás no la roba. Entienda la palabra, por favor. Porque ahorita al mediodía, por la noche o mañana temprano, va a volver Satanás a decirle: ¿y usted cree? ¿Usted cree que va a poder? Y así volvieron estos. Mire, versículo 8. Y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria. Regresando, pero para otro lado. Pero ahorita va a volver en el versículo 10. Brínquese para el 10. Así diréis
a Ezequías, rey de Judá. Le dijo Senaquerib al Rabsacés. Vaya y le dice: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías. Ojo, porque esto es lo que el diablo le va a decir ahorita a la hora de los frijoles, ahorita o mañana. No te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Si esta enfermedad ha matado a 5 de su familia, ¿se me va a escapar usted? Si los matrimonios de toda la familia de ustedes se separaron, ahí están viviendo otra vez los hermanos con los hermanos, las hermanas con las hermanas, se separaron y les tocó irse a vivir juntos, como cuando estaban chiquitos. ¿Usted cree que usted también no va a ir a ser parte de ese grupo de los separados? Ahí está el Señor, Satanás, diciendo unas cosas. ¿Escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y nombra toda esa cantidad de naciones. Pero usted va a hacer esto, amada iglesia. 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Tomó esas palabras, esas evidencias, el zapato roto del hijo, la factura del gas, el diagnóstico del médico, todo eso. Y se metió a orar. Allá se fue Ezequías y extendió todo eso en el piso. Tiró todas esas cartas delante del Señor. Dijo: mire, Señor, esto es lo que está pasando. Y usted le muestra al Señor la situación. Hágale, extiéndala. Ahí estaban todas esas cartas y él se postró de rodillas delante del Señor. Y decirle: Señor, mira, esto y esto y esto. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró, y aquí viene su oración, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que me ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: amados, porque toda oración tiene respuesta. Tú hablas, pero el Señor te responde. Dice el Señor que su respuesta es en público. Amén. Haz tú, cerrá la puerta, entra en tu aposento y habla con tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él te va a recompensar. Él no te va a dejar ahí metido en el problema, no te va a dejar avergonzado. Él te va a ayudar. Y no solo tú lo verás, lo van a ver todos. Todos los que han confiado en otros dioses falsos. Gente que tiene otros altares y que por eso les va como les va. No te preocupes si esas cosas terribles les están pasando a otros que no tienen al Señor, porque es precisamente por eso que les pasa, porque no tienen al Señor. Pero sobre ti está el Señor, el único Dios verdadero, y Él va a defender su nombre. Por amor de su nombre te va a defender a ti. Él quiere que quedes tú bien, que tú quedes bien delante de la gente. Dios quiere que la iglesia quede bien, pero Él quiere quedar bien. Él está interesado en que la gente sepa que Él es el Dios verdadero. Y entonces le mandó a decir, el Señor respondió. Entonces
Isaías dijo a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto tú has airado contra mí, te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo. En otras palabras, lo que van a dejar estos reyes cuando se aparten les va a servir a ustedes para sostenerse en 2 años. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viña y comeréis el fruto de ellas. Sed tranquilos, porque aunque destruyeron la nación de Judá, 46 ciudades fueron tomadas, yo voy a hacer que vuelvan a fructificar, a reverdecer, los voy a volver a bendecir. No tengan temor, que yo los voy a levantar, y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, por amor de David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adremelech y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Y todo esto no solo lo cuenta la Biblia, lo cuenta la historia. Existe un prisma llamado el prisma de Sennacherib. Mostremos la imagen. Está en el Museo de Chicago. Es una pieza hecha en arcilla, en donde el rey Sennacherib escribió todas sus glorias y sus victorias. Y allí él chicanea diciendo: y de Judá me apropié de 46 ciudades, y al rey Ezequías lo hice encerrar en Jerusalén y le hice pagar tributos. Pero no dice que le tocó volverse con el rabo entre las patas, porque este hombre era muy orgulloso. No dice que no pudo tomar esa ciudad, porque definitivamente no la pudo tomar. Jerusalén siguió, Judá se levantó, y este hombre, unos años después, vuelve a su tierra y sus 2 hijos lo matan, porque el hijo mayor, que debía ser rey, había muerto. Y Sennacherib necesitó entonces nombrar otro rey, otro sucesor, pero la ley decía que podía ser cualquiera de sus hijos, ya no el mayor. La ley decía que debía ser el mayor,
Pero ante esta situación él podía escoger a cualquiera de sus hijos y escogió al menor. Entonces a estos otros les dio rabia, entraron y lo mataron y huyeron. Así se cumplió la palabra de Isaías contra este Sennacherib. Y usted puede ir y mirar la historia y darse cuenta que la historia relata todo esto que la Biblia dice. Que la palabra del Señor no contradice, o más bien la ciencia no contradice a la palabra. Y para terminar, otro dato también científico. Carl Sagan, han escuchado que escribió un libro, Cosmos, y él tiene una teoría. Pues se sabe que para esa fecha hubo una lluvia de meteoritos sobre la Tierra, y él escribió, dice que a ojos de él, lo que destruyó a 185,000 soldados del ejército asirio fueron esas piedras que cayeron y los mataron. Otra teoría dice que fueron unos ratones que atacaron en la noche el campamento y se comieron todos los cueritos y las cosas con que ellos podían sostener las armas y los arcos de las flechas y todo lo demás, y que por esa razón no pudieron y les tocó devolverse. Esa teoría no muestra que murieron. Y hay otra, que un ángel vino en la noche trayendo una peste que en solo una noche los mató. Sea como sea, muchos otros que no tienen nada que ver con la Biblia se han atrevido a decir por qué razón murieron 185,000, pero la Biblia dice que fue un ángel. Así ocurrió. Y Ezequías, para ese mismo tiempo que estaba enfrentando este problema tan grande con Sennacherib, enfermó de una llaga maligna y se iba a morir. Ahora el problema se aumentó. Él tenía que defender a Jerusalén, pero salir de esa enfermedad tan grave que tenía. Y dice la palabra que el Señor le mandó al profeta Isaías y le dijo: organiza tus cosas, que te vas a morir. Y él volteó su rostro a la pared y clamó al Señor y dijo: Señor, ten misericordia, haz memoria de lo que he sido para ti. Así como hay oraciones en las que Dios no va a cambiar su decisión, como la de Daniel. ¿Recuerdan? Daniel simplemente fue una oración que hizo cumplir una palabra profética de Dios y punto. Y no podemos decir que no. No, ¿para qué oramos si ya Dios dijo que se iba a morir? Eso ya lo decidió el Señor. Y muchos dejamos de orar por cosas que decimos: no, es que ya Dios dijo. Sí, Dios le había dicho a Ezequías que se iba a morir, pero déjame decirte que tu oración puede hacer cambiar a Dios de opinión. Nuestra oración puede hacer que Dios cambie de opinión en algunas de las cosas que Él en su soberanía tiene. Algunas que no. Por más que tú quieras orar, ya Dios las decretó, punto. Pero las otras, tú puedes orar y decirle: Señor, cambia la historia. Y Ezequías le dice: Señor, no me quiero morir. Y el Señor le dice a Isaías: devuélvase, que este muchacho le voy a dar 15 años más, vaya, dígale. Y se devuelve Isaías y le dice: no vas a morir, el Señor te va a dar 15 años más. Y Ezequías le dice: ¿y qué garantía tengo yo de eso? ¿Qué señal? Isaías le dijo: bueno, ¿qué es más fácil? Que la sombra del sol en el reloj de sol avance 10 grados o retroceda. Y Ezequiel le dijo: no, pues es fácil que avance, pues uno siempre ve que la sombra avanza, pero que eche reversa, eso no es posible. Entonces Isaías le dijo: listo, entonces esa es la señal, el reloj se va a devolver 10 grados y eso te servirá de certeza de que en 3 días vas a estar adorando al Señor en el templo. Y me imagino a Ezequías pelando los ojos ahí en el reloj, se llama el reloj de Acaz, el reloj solar, con una varita parada en la mitad y la sombra echando de para atrás. 10 grados son 40 minutos. En el reloj de Acaz, 10 grados son 40 minutos. Y en el tiempo de Moisés, hubo una guerra contra un pueblo que atacó a los de Gabaón, amiguitos
amiguitos de Israel. E Israel salió a defenderlos con Josué. Y dice la palabra que cuando la guerra estaba tan buena, tan sabrosa y se les estaba haciendo de noche, dijeron, no se puede oscurecer porque entonces dejamos vivos a estos, los tenemos que matar a todos. Y ahí fue cuando Josué clamó y dijo, Señor, que se detenga el sol en Gabaón. Se detuvo el sol, dice la palabra, por casi un día. Hubo sol por casi un día y dice la Biblia que de esa manera pudieron acabar con todos los enemigos. Lo bonito del tema es que eso de casi un día son los 40 minutos que hacían falta en la historia del tiempo de la Tierra. Y la NASA lo estudió y lo investigaron. Habían programado unas computadoras que proyectaban a futuro el movimiento de los astros, de los planetas, para que en esas naves que enviaban y satélites y esas cosas, en esas trayectorias pudieran calcular las trayectorias de manera que no chocaran con ningún otro astro ni nada. Y así fue, diseñaron la cosa y cuando lanzaron al programa, la computadora empezó a avanzar y a dar los resultados. Pero cuando les dio por mirar hacia atrás en el pasado, la computadora se enloqueció y dijeron, ¿qué le pasó? No, es que está diciendo la computadora que falta un día. Que falta un día, pero ¿cómo va a faltar un día? Y fue que mirando en la Biblia, estos hombres de la NASA descubrieron que efectivamente, según el relato bíblico, hacía falta un día. Pero lo que primero vieron fue la historia en Gabaón. Y ellos dijeron, listo, pero es que nos faltan 40 minutos. Y fue cuando miraron el relato en Ezequías y se dieron cuenta que los 40 minutos estaban ahí. La misma NASA está dándonos a conocer que esta historia es verídica. Y que el Dios al que usted y yo adoramos tiene poder para hacer las cosas más impresionantes. Amén. Así que, amados, ni siquiera hacer retroceder el sol es imposible para Dios. Y Dios, a sus fieles, por amor a sus fieles, es capaz de hacer cosas como esas. Así que, una vez más escucha la voz de Josué, que le dijo al pueblo en el capítulo 3 de Josué, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santifíquense, tómense en serio vivir para el Señor, vivir vidas santas. Un hombre así, una mujer así va a clamar a Dios por cosas sobrenaturales y el Señor lo va a responder. Libró a una nación matando a 185,000 soldados. ¿No hará otras cosas también en tu vida y en la mía? Así que aumenta tu fe. Hoy es un día para que aumente tu fe y veas ese problema, ya no lo veas tan grande. Y aunque te has rascado la cabeza y has pensado, ¿y aquí cómo? Déjame decirte que el Señor tiene 7 soluciones. Tú no las ves, pero Él sí. Él sabe cómo va a resolver todo. No dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de clamar, no dejes de santificarte. No vayas a decir como el salmista en el Salmo 73 que dijo, en vano he limpiado mis manos en inocencia, en vano me he santificado. Al ver la prosperidad de los malos, porque miren cómo engordan y cómo les va bien a los malos. Y yo que te busco de día y de noche vivo esto, Señor. No dejen que sus corazones se engañen con eso. Porque ese salmista tuvo que decir al final, Señor, hasta que por fin entendí, comprendí el final de los que no te glorifican, el final de los que no te buscan. Mientras que los justos heredarán la tierra. Los justos vivirán para siempre. Esa es tu herencia. Así que pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, hoy después de tantos años, Señor,
hay un remanente en esta casa creyendo en tu poder, creyendo en tu gloria, creyendo en tu favor. Seguramente nuestro problema no es quizás tan grande como el de Ezequías, o quizás lo vemos más grande, más imposible. Pero Señor, aquí estamos delante del Dios de los imposibles, el Dios que hizo que el sol retrocediera, el Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. Amada iglesia, piensa en lo que hoy estás viviendo. Piensa en ese gran enemigo, en ese Sennacherib. Piensa en esas voces que te ha mandado a decir, en esa condición en la que estás. Y hoy te vas a levantar con fe y vas a decir: yo hoy decido creer a la palabra y no voy a oír más al diablo y en lo que me va a decir ahora en la tarde o mañana o esta semana. Hoy yo declaro creer en ti, Señor, y creer en lo que tú harás en mí, lo que harás en mi casa, en mi salud, en mi familia, en esta iglesia. Y quiero vivir para ti, quiero santificarme como lo hizo Ezequías. Quiero ser santo delante de tus ojos, guardar mi camino, limpiar mi camino de maldad. Señor, hoy decidimos levantarnos en fe. Hoy decidimos hablarle a nuestra alma para declarar que tu palabra es verdad, que justos son tus caminos, para proclamar que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy decido creer, Señor. Hoy decido creer que tú me darás la salida, que tú me darás la respuesta y que veré tu gloria sobrenaturalmente en esta situación. Hoy, Señor, decido darte a ti la gloria, declarar, Señor, que fue tu poder, que fue tu favor, que fue tu gracia. Yo no me voy a robar, Señor, lo que es tuyo. Yo no voy a decir que fue mi fuerza, que fue mi santidad, que fue mi obediencia, que fue mi buen juicio. No, yo proclamaré y diré, Señor, que fue tu gloria, que fue tu poder, que fue tu favor, que tú tuviste misericordia de tu pueblo, que tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Pero hoy es un día para levantarnos en fe. Hoy es un día para cerrarle los oídos a la voz del diablo. Hoy es un día para no escucharlo más, ni permitir angustia, ni permitir temor en el corazón. Hoy es un día para que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hoy es un día para no dudar. Hoy es un día para glorificarte, para adorarte. Hoy es un día para avanzar, amado Dios. Creemos en tu favor, creemos en tus milagros, creemos en tu poder, amado Rey. Y todo decreto de Satanás, todas las cartas que ha escrito, lo que nos ha mandado a decir, toda la evidencia que quizás tenemos en contra de nuestra vida, hoy la presentamos delante de ti, Señor, y declaramos nulas todas esas palabras, todos esos diagnósticos. Declaramos nulas todas esas amenazas y nos declaramos en victoria en Cristo Jesús, para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, para declarar que Él es fiel, que Él es justo, que Él es bueno. Hoy decidimos creer en ti, descansar en ti, reposar en ti, y a Él y solo a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos se van llenos de fe para la casa? Amén. Acuérdese, cuando Satanás le hable, no le vaya a creer. Deséchelo, no le pare bolas. Decida confiar, decida creer en el Señor. Amén.